Entonces, no olvidar, tenemos prueba, o sea, ya está habilitada y ya la habilité. Entonces vamos a tener la prueba hasta el momento, en realidad, al menos conmigo, porque recuerden que quedó por ahí una evaluación pendiente que eso obviamente lo tiene que gestionar la otra colega, ¿verdad? Para que lo tengan presente, ¿ya? Si no sé los que han podido ver ahí los resultados, yo trato de colocar las observaciones, lo que considero que han tenido que desarrollar un poco más de ideas, ¿cierto? Para que puedan plantearlo de mejor manera. Así que eso al menos es mi método y creo que hasta el momento es efectivo, ¿ok? Bien, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿ya? Siguiendo con la línea, ¿cierto? Respecto de las instituciones que van a intervenir en todo este proceso, ¿cierto? Que a ustedes les convoca como interventores dentro de este ámbito, ¿ya? Entonces, hoy día nos toca ver, igual vamos a dar una repasadita, ¿cierto? De lo que nombramos a modo general, por supuesto, de lo que vimos la clase pasada. A todo esto revisé la clase A y los que me decían que tenían problemas, yo la revisé completa y yo no vi problemas de audio. No sé si pudieron ver mi mensaje que les dejé por WhatsApp, pero yo no tuve ningún problema, chiquillos, en revisar la clase, así que se escuchaba súper bien, por si acaso. Bien, entonces lo que nos toca seguir, chiquillos, hoy día es seguir con las instituciones dentro de este proceso, ¿cierto? De tradición. Recuerden que ese es el concepto que la ley utiliza, ¿cierto? Porque lo que se está generando es la tradición. Dijimos que teníamos dos figuras principales acá, un tradente y un adquirente, el vendedor y el comprador. Por eso se llama tradición, ¿ok? Tradición es el concepto jurídico. ¿La tradición de qué? En este caso vamos a hacer la tradición de los bienes raíces, ya que es lo que obviamente les convoca a ustedes, ¿cierto? Como profesionales dentro de esta área, ¿verdad? Bien, entonces lo que vimos la semana pasada, chiquillos, fue lo referente, ¿cierto? A todo esto estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Todavía no estoy compartiendo. Ya, entonces, acá quedamos en el módulo, ¿verdad? Exacto. Bien. Entonces, chicos, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Es lo referente al conservador, ¿ok? Bien, vimos en términos generales qué registros existen, ¿ya? No se nos puede olvidar que tenemos un registro de propiedad, un registro de hipotecas y gravámenes, ¿cierto? Donde nosotros legalmente, ¿cierto? O a ustedes se lo podían solicitar como un concepto de limitación de este bien raíz. Ya limitaciones al dominio también se denomina. Bien, y también registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. Vimos el clásico ejemplo de cuando se constituye, ¿cierto? O se declara un bien como familiar, por ejemplo. ¿Ok? Bien, siguiendo, ¿cierto? Con la idea de este conservador. Además, tenemos que, y leímos ese día el artículo 686 del Código Civil, pero esto ya lo sabe usted, ¿cierto? Porque ya dijimos que la tradición de los bienes raíces se realiza por la inscripción de dicho título en el conservador de bienes raíces, ¿ok? Hablamos también de las finalidades que tiene esta inscripción. Consta como una prueba, como publicidad. No sé si se acuerdan que en clases anteriores vimos el concepto de oponibilidad, ¿ya? En derecho se denomina este concepto cuando yo lo que quiero decir es que el acto efectivamente, ¿cierto? Se puede oponer a terceros, se puede hacer válido. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, este requisito, ¿cierto? Para que tenga pleno efecto, no tan solo entre las partes que lo están celebrando, sino que ante cualquier persona, es a través del conservador de bienes raíces. Por eso se denomina, ¿cierto? La función de la publicidad, ¿ok? Muy importante esa función, por supuesto. También dijimos que era un requisito, ¿cierto?, de prueba, ¿cierto? Señalando la ley que es la única forma de efectuar la tradición del dominio y demás derechos reales. Por supuesto, dijimos que también la hipoteca, ¿cierto?, debe constar a través de una escritura pública. Bien. Y además dijimos que podía ser requisito en sí, que significa que algunos actos solamente para poder cumplir con la validez que exige la ley,
deben, ¿cierto?, hacerse a través de dicha inscripción, de lo contrario el acto es completamente nulo. Me imagino que ustedes han escuchado este concepto de la nulidad, que implica, ¿cierto?, que un acto que usted realizó conforme a derecho, bajo ciertos sus parámetros, carece de validez, o sea, se va a anular. Y eso es muy importante, por eso usted siempre debe verificar, ¿cierto?, que todo esté, ¿cierto?, en orden, que las partes estén vendiendo con su voluntad, ¿cierto? Por eso es tan importante todas las reglas generales que hemos visto en términos sobre todo de comparecencia, ¿ya? Por eso es tan importante cuando hablamos de la comparecencia. Bien, también hablamos de las obligaciones que tiene, ¿cierto?, este conservador de bienes raíces. Dijimos que en regla general el conservador no se puede negar a inscribir, pero también dijimos en la clase pasada que la facultad que tiene el conservador es tan amplia que de acuerdo al reglamento, ¿cierto?, que existe y que regula esta materia, ellos pueden negarse a inscribir en el evento de que consideren que el acto, o sea, lo que la persona está inscribiendo, adolece de algún vicio de manera importante, ¿ya? Y es ahí donde nace, ¿cierto?, este concepto de los reparos que yo les decía que podían, ¿cierto?, solicitar antecedentes, podían hacerles rectificar información por parte del cliente, ¿cierto? Porque todo tiene que estar en perfecto orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se está buscando, lo que quería buscar, ¿cierto? Andrés Bello en el Código Civil, era que se mantenga esta historia fidedigna del bien raíz, esa historia, perdón, real, ¿ya? Y para que esta historia tenga un orden cronológico y no adolezca de ningún vicio, el conservador debe llevar todo, pero en completo orden, ¿ya? Todo lo referente a los nombres, a los números, ¿cierto?, de inscripción, a las escrituras que usted está aportando, de manera que al momento de hacer un estudio, ¿verdad?, todo sea coherente. Ya si se pierde la información, eventualmente también vamos a perder una parte importante, ¿cierto?, del desarrollo de ese bien raíz y el estudio de título ahí va a quedar trabado, ¿ya? Por eso en estricto rigor una de las preguntas, ¿cierto?, de las pruebas decía, ¿cuánto dura un estudio de título? Y muchos de ustedes efectivamente respondieron muy bien porque va a depender, ¿cierto?, de cada caso concreto, de cada cierto bien en particular. Si bien se podría estimar que podrían ser algunas semanas, vimos muchas veces, ¿cierto?, que la práctica podría durar, ¿cierto?, incluso extenderse un año, no sabemos, ¿ya? Todo va a depender de cómo se van subsanando. Cuando hablo de subsanar, es un concepto legal que se refiere a reparar, a enmendar los vicios que tiene, ¿cierto?, una inscripción, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que usted necesita, ¿cierto?, es que todo esté ordenado, que todo esté bien aportado para que tenga pleno efecto, o sea, el acto sea oponible y usted pueda, ¿cierto?, concretar esa venta que es lo que a usted le interesa, ¿ok? Bien, entonces, muy importante saber, ¿cierto? Que además dijimos que si bien el conservador se puede negar, ¿cierto? También a la persona le queda la vía de, ok, supongamos que don Juanito le dice, mire, yo, ¿sabe qué? He aportado todo, está todo en orden, esto está así, ya me lo revisó bien un abogado y la verdad es que no sé qué hacer. Ya si se estima y obviamente hay una asesoría ahí de por medio donde se considera que está todo en orden, igualmente se podría iniciar, ¿cierto? Una solicitud, una petición en sede, ¿cierto?, civil, en un juzgado de letras en lo civil, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea el juez quien determine, ¿cierto? Y quien obligue al conservador a efectivamente proceder a inscribir lo que usted le está solicitando, ¿ya? Pero por supuesto, para que proceda, ¿cierto?, este acto, tenemos que estar completamente seguros de lo que se está generando está correcto en su totalidad, ¿ok? Bien, seguimos dentro de lo que vimos la semana pasada, chiquillos. Bueno, los libros, por supuesto, que también los nombramos, también vimos algunos anexos que también los nombramos la clase pasada. Importante señalar que en esta materia dijimos que habían ciertos actos que podían inscribirse y otros que debían inscribirse, ¿ya? Los que deben inscribirse, dijimos que eran los títulos traslaticios de dominio de bienes raíces, traslaticios que trasladan efectivamente el dominio de una persona a otra.
los títulos de derecho de usufructo, el usufructo que me lo hemos nombrado mucho porque se constituye legalmente como un gravamen, como una limitación, ¿verdad? Una persona le está dando a otro el uso y goce, en este caso, de un bien raíz, ¿ya? Es un derecho, por supuesto, que debe respetarse, ¿ya? Los títulos de derecho de usufructo, uso, habitación, censo, hipotecas constituidas en inmuebles y la sentencia ejecutoria que declare la prescripción adquisitiva. Ya este término también lo explicamos en la clase pasada de la sentencia ejecutoria, o sea, es aquella sentencia contra la cual no procede ningún recurso alguno, o sea, está lista para que la parte la cumpla, ¿ya? Y en esta materia, ¿sobre qué? Sobre la prescripción adquisitiva, que también, ¿cierto? Lo hemos conversado cuando por un lapso de tiempo determinado, ¿cierto? Esta persona logra regularizar la propiedad y colocarla a su nombre, ¿ya? Ese modo de adquirir será, ¿cierto? La prescripción. No, ¿cierto? Como sucede el clásico ejemplo de un heredero a otra, de una cesión de derechos, cuando una persona se muere, etcétera, sino que va a ser una forma distinta de adquirir el derecho. También en la inscripción de constitución de fideicomiso, ¿cierto? Que afecten a bienes raíces, usufructos, ¿cierto? Que deben de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos. Además, dijimos la renuncia a cualquiera de estos derechos que estamos nombrando. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva, el de rehabilitación del disipador y del demente. También el que confiere la posesión efectiva de los bienes de desaparecido. Entonces, no olvidar que estos son los que deben inscribirse, que no es lo mismo, por supuesto, cuando la ley nos dice los títulos que pueden inscribirse, o sea, usted lo puede o no lo puede hacer, no es una obligatoriedad 100%, ¿ya? Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de los bienes inmuebles, todo gravamen impuesto en ellos, que no sea de lo que ya nombramos, ¿cierto? O sea, el usufructo, habitación, censo, hipotecas, etcétera. A eso se refiere, ¿ya? Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo, o sea, en dinero, ¿cierto? Porque sabemos, ¿a qué se refiere esto, chiquillos? Sabemos que obviamente es materia de la clase, ¿cierto? Que viene, que es la última evaluación que tenemos nosotros. El arriendo, por la regla general, usted no escucha, ¿cierto? Que esto se inscribe, ¿cierto? Realmente. No lo vemos. Nosotros no es normal que digan, no, lo vamos a ir a inscribir, ¿cierto? En materia conservatoria. No. Pero ¿qué pasa? ¿Se puede inscribir? Sí. Precisamente para que en caso de que esta propiedad sea hipotecada, ¿cierto? Se genere algún tipo de gravamen respecto de esa propiedad, va a tener que respetarse dicho derecho en caso de que esté inscrito efectivamente el arrendamiento. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta materia. Bien, todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso, sea que el arrendamiento haya sido contraído por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios. Ya, el acreedor hipotecario, obviamente, quien va a hacer valer dicha obligación frente a la persona o deudora hipotecaria, ¿cierto? Es la otra contraparte en ese suceso. Y todo impedimento, prohibición referente a inmuebles. También dijimos que los impedimentos podían ser de origen convencional, legal y judicial. Convencional, por acuerdo entre las partes, se genera algún impedimento. De manera, por ejemplo, la declaración, ¿cierto?, de bien familiar. Eso sería, ¿cierto?, algo que efectivamente es algo, una convención, un acuerdo entre las partes legal que se origina directamente en la ley o judicial cuando, ¿cierto? Así lo determina un juez a través de una resolución. A eso se refiere, ¿ok? Bien, esto es un poco de lo más importante, diría yo, que evaluamos, ¿cierto?, en la clase pasada, ¿ya? Importante de esta materia, dijimos que no había que confundir, ¿ya? Y esto no sale acá, pero igual yo creo que es importante que lo sepan. No hay que confundir, chicos, cuando en las diapositivas ustedes ven que dice los requisitos que debe reunir el título, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted, ¿cierto? Le va a pedir a la señora Juanita, ok, necesito el título. Y resulta que la señora Juanita le va a traer la escritura pública. Y la escritura pública no es el título.
¿Ya? En estricto rigor, la escritura pública que se lleva y se inscribe en el conservador de bienes raíces y el conservador de bienes raíces, una vez que coteja que toda la información esté en un orden correcto, ¿cierto? Va a proceder, ¿cierto? A dicha inscripción y va a generar, ¿cierto? Ese título, ¿ya? Entonces, no olvidar ambos conceptos porque muchas veces, claro, lo que yo les decía, esto es importante saberlo porque hay mucha gente que cree que porque, claro, efectivamente se procedió a la firma de las escrituras, esto ya está completamente legalizado y precisamente para evitar esto, ¿cierto? Estos problemas que se generan es que el conservador es el único ente que lleva esta historia del bien raíz, ¿ya? No la notaría como lo vamos a ver en lo que viene de clase va a darle validez a ese acto porque hay un ministro de fe que interviene, ya que es el notario. Pero la escritura en sí, ya dijimos que la señora Juanita la firmó con la hermana, le cedió los derechos, pero si esa escritura no la llevó la señora Juanita al conservador y usted no puede ver eso, esa información tan importante en el estudio de títulos, no va a poder proceder a la venta, ¿ya? No va a poder proceder a la venta, ¿ok? Porque va a estar esa limitación de que todo efectivamente esté en orden más allá de que esté generada, ¿cierto? La escritura pública en sí. Lo que usted necesita es que esta información sea de conocimiento directo del conservador de bienes raíces y recuerden que el conservador es donde se encuentra el inmueble en cuestión. Recuerden que si don Juanito dejó propiedades tanto en la quinta como en la cuarta región, y resulta que la hija de don Juanito, ¿cierto? Es la que quiere vender la propiedad que está en la quinta región. Y usted le toma el caso, ¿cierto? No, mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos todo regularizado, hicimos todo en la cuarta región, hicimos todo en Coquimbo. Y usted le va a decir, pero ¿cómo? Si él tenía propiedades en ambos lugares. O sea, tiene que estar correctamente inscrita esa posesión efectiva, tanto en la comuna, ¿cierto?, donde se encuentra el inmueble de la quinta región y además la posesión efectiva inscrita de manera correcta en la cuarta región. ¿Ya? Entonces, no olvidar que muchas veces también la gente se confunde y claro, usted tiene que ver, ¿cierto?, si está todo regularizado respecto de el inmueble de rigor, o sea, dónde se encuentra efectivamente, ¿cierto? Este inmueble, ya para que todo esté regularizado. O sea, no basta, ¿cierto? Muchas veces con que le diga que todo está. Por eso es tan importante todo lo que hablamos en las clases anteriores, ¿ya? Bien, requisitos que debe reunir el título, ya lo dijimos, hay un concepto acá que les podría traer un dolor de cabeza, pero ya lo hemos hablado bastante porque no está definido en las diapositivas, que es la correcta individualización de las partes. Usted siempre revise qué significa individualizar. Nombre completo, el RUT de la persona, la profesión u oficio. El estado civil, ya dijimos que era muy importante para los actos que le competen a ustedes, porque no es lo mismo, ¿cierto? Sobre todo en el caso de la mujer que está, ¿cierto? Casada, que está divorciada, que está viuda, ¿ya? ¿Por qué me enfoco en la mujer? Porque por supuesto vamos a ver que existe una limitación en cuanto a la mujer que está casada en sociedad conyugal, puesto que el marido va a tener que comparecer para tales efectos. ¿Bien? Perdón, chiquillos. Está sonando tu teléfono. Ya. Entonces se entiende bien el concepto de individualización porque recuerden que si usted, ¿cierto? Por asesorar a don Juanito, no le dice de manera correcta que debemos, ¿cierto?, señalar cuál es el oficio, sea cual sea el oficio, ¿ah? Acá no hay, no es que tenga que individualizarse hoy, no, es que yo no tengo profesión. No, si la persona es dueña de casa, punto, ¿ya? Dueña de casa. Si el caballero es carpintero, carpintero, ¿ya? Si no existe y la persona le dice, ay, no, es que yo por ahora, no sé, estoy haciendo de ayudante, no sé qué cosa, no importa, independiente y punto. ¿Ya? Independiente, porque no es que usted tenga que acreditar la profesión u oficio, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, cosas relevantes como el estado civil de una persona, ¿ya?
Ya le adelantamos también que en el caso de que una persona, ¿cierto?, no esté casada, actualmente existe el certificado de no matrimonio, ¿ya? Que también va a ser parte de este estudio de títulos, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas personas que tienen un enredo súper grande entre lo que implica divorciarse y lo que implica estar soltero. Si la persona se divorcia y estuvo casada, su calidad, ¿cierto? Su calidad legal es de divorciada, no es de soltera, que eso es una confusión bastante grande, por eso no basta con lo que le dice la persona, ¿ya? Al momento que usted revise los antecedentes, por eso es importante que sea bien cotejada la información, ¿ok? Entonces ya sabemos que existe, ¿cierto? Este certificado de no matrimonio, sabemos que existe y era materia también de la prueba, ¿cierto? Hace dos pruebas anteriores, que existe para que usted pueda acreditar de que efectivamente el cliente, ¿cierto? Le está diciendo la verdad, ok, tenemos que tener este certificado, ¿cierto? De deuda, de no deuda de alimentos, perdón. Certificado, ¿cierto? De general de no deuda de alimentos, de no ser deudora a la persona. ¿Ya? Súper importante porque dijimos que también ahí se constituía una traba para efectos de poder concretar dicha venta. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta ahí, chiquillos? Porque esto es como lo más importante que vimos la semana pasada. ¿O está todo como avión, todos pero bien? ¿Todo bien? Me escucho, ¿cierto? Me imagino que me escucho bien. ¿Sí? Perfecto. Y ahí voy a escuchar a la Lorena que está ahí de... Está trabajando, pero igual está escuchando. Así que súper. Bien, chiquillos, entonces seguimos con la municipalidad y por supuesto que respecto a lo que le compete a ustedes, es el DOM lo que viene a ser lo más relevante, ¿cierto? En esta materia que implica el estudio de títulos también, ¿ya? La dirección de obras municipales, ¿ya? Siguiendo la diapositiva, se señala que la municipalidad es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, a quien corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas, ¿ya? Las funciones, que esto es lo que es cierto en términos simples le debiese interesar a usted, que esta entidad lleva a cabo con relación a los bienes raíces son, primero, planes reguladores comunales, dos, subdivisión y loteos urbanos, tres, cambios de destino y las modificaciones a los inmuebles, recepción de la obra por la municipalidad y los permisos de construcción. ¿Ya? Importante señalar que respecto de estos planes podemos encontrar planes tanto comunales como intercomunales, ¿ya? ¿Cuál es la importancia en palabras simples respecto de estos planes que van a, por ejemplo, señalar aquellas zonas, ¿cierto?, donde existe posibilidad de inundación, ¿cierto? Porque por supuesto que no se va a colocar, ¿cierto?, un jardín infantil en una avenida del mar, por ejemplo, si es una situación de riesgo inminente, ¿ya? Lo que pasó también, por supuesto, en el caso de las dunas de Concón, me imagino que muchos vieron las noticias, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Evidentemente que ahí hubo una pésima, ¿cierto?, situación para que esto no terminara y decantara como decantó, ¿ya? Si se fijan, algo se hizo ahí porque evidentemente no era una zona óptima para poder, ¿cierto?, construir. Y eso tiene consecuencias nefastas, por supuesto. ¿Y cuál es su función como corrector? O sea, si ustedes me preguntan, aquí todo también está en la ética de ustedes, ¿ya? Por eso es importante que usted maneje o por lo menos entienda qué implica, ¿cierto? Las nociones de ética en lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque si bien, cierto, existen ciertas normas generales y por supuesto que acá la idea es vender, concretar el negocio, que es lo que hemos hablado en todo este curso, la idea es que usted explique las ventajas y desventajas frente al cliente, ¿ya? Por supuesto que si estamos hablando
de comprar un departamento en la Avenida del Mar en el primer piso, de que van a existir posibilidades, ¿cierto? De, abro debate, ¿qué pasa? Un departamento primer piso, Avenida del Mar. ¿Qué le dijo usted al cliente? Joana, no sé si Joana estaba trabajando o estaba aquí presente. Joana, Sandra, Lorena no, porque me dijo que estaba trabajando. ¿Qué pasará con ese departamento? ¿O Si no? está en la, si está en la ¿Cómo? orilla, profe, si está en la orilla, profe, dice usted, ¿Sí? bueno, igual Mi corre un cliente riesgo con quiere el, comprar ese departamento. ¿Qué le va a decir usted? bueno, no sé, yo creo que igual el primer piso, flujo de personas, mucho movimiento, auto, el otro, el mar también, que se puede salir. Exacto, Entonces, exacto, eh, ¿cierto? ¿mm? Muy bien, Sandra. Evidentemente existe un riesgo de cierto inundación, derechamente, Claro, ¿cierto? Entonces, sabemos que si usted no le explica, ¿cierto?, cuáles son las ventajas concretas y desventajas, con usted la persona probablemente se va a sentir engañada, ¿ya? Y no den nada por hecho, porque finalmente, mientras usted le dé mejor, de mejor manera la información, por supuesto que después en el boca a boca se va a convertir en un mejor profesional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya va a quedar a criterio de la persona. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Yo diría que el punto más importante respecto de este punto, ¿cierto? Los planes que pueden ser de naturaleza comunal e intercomunal. ¿Ok? Por supuesto que en el caso, ¿cierto?, de las modificaciones a los inmuebles, también es importante, ¿cierto?, referido principalmente a estas ampliaciones que se hacen, ¿cierto?, muchas veces y no están regularizadas, por supuesto que también se van a generar dentro del DOM, de la Dirección de Obras Municipales, ¿ok? Bien, y pasando al punto, ¿cierto? Dentro de esta otra, ¿cierto? Organización, o más bien, en este caso, ¿cierto? Funcionario, derechamente, ¿cierto? Funcionario dentro de esta materia. Tenemos que mencionar al notario. Ya aparece definido, siguiendo la diapositiva en el artículo 399, los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Dijimos acá, chiquillos, que a ministros de fe hay un montón, pero por supuesto que lo que le convoca a ustedes es el notario, ¿cierto? La figura relevante, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Aparecen señaladas en el artículo 401. Recuerden que COT significa Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Que regula de manera principal las competencias tanto de funcionarios como los tribunales que existen en Chile. Ya por eso se llama código orgánico, que se refiere a la estructura, digamos, que se sigue, ¿cierto?, por los tribunales en Chile. Bien, número uno, extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren las partes otorgantes. Dos, levantar inventarios solemnes. Tres, efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles. 4. Notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que se les solicitare. Recuerden que la prenda también se constituye como una garantía en materia legal, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes saben, ¿ya? Pero la prenda, ¿cierto? Dijimos que además podía constituirse no solo sobre los bienes inmuebles, sino que también sobre los bienes muebles. Por eso a veces, muchas veces escuchamos que la gente dice, no, el vehículo está aprendado, ¿cierto? Porque existía un acreedor que donde se contrae, ¿cierto?, una deuda, va a generar una obligación que en caso de que no se cumpla, ¿cierto?, el pago de estas cuotas, se va a rematar el vehículo en cuestión. A eso se refiere esta prenda.
5. Asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas para efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigiere. En general, dar fe de los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios, ¿ya? Por ejemplo, una declaración jurada también se puede, ¿cierto?, generar en una notaría, ¿ya? Eventualmente, ¿cierto? Antes de que yo les dijera que actualmente se podía, ¿cierto?, extraer el certificado, ¿cierto?, de no matrimonio, se acostumbraba, por ejemplo, a generar esta declaración jurada de soltería. Actualmente, como tenemos este certificado que lo suple, lo mismo pasaría si no existiera este certificado de que no hay deuda de alimentos, ¿ya? Porque, ¿por qué se puede hacer esto ahora? Efectivamente, porque las causas ahora con la clave única que tiene la persona, se puede, ¿cierto?, llevar el seguimiento de todo, ¿ya? Por eso es que podemos subsanar esa situación. Pero si no se pudiesen extraer en sistema, o supongamos que el día de mañana, acá todas las plataformas pueden eventualmente, ¿cierto?, tener problemas. Usted ya sabe que la forma de subsanar, ¿cierto?, le va a decir al cliente que va a tener que hacerlo a través de una declaración jurada, ¿ya? Bien. Número 7. Guardar y conservar en rigurosos órdenes cronológicos los instrumentos que ante ellos se otorguen en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Por eso es tan importante que se acompañen todos los antecedentes, ¿cierto? Que se lleve una historia, lo que yo les decía, la historia fidedigna, dice el Código Civil del Bien Raíz, precisamente porque lo que se busca, ¿cierto?, rescatar es la cronología de este bien. Y la única manera de hacerlo es que ¿cierto?, ellos lleven un orden cronológico de lo que se les está presentando, ¿ya? Es la única manera. Bien. Además, recuerden que hablamos la vez pasada que pasa cuando estos mandatos, ¿cierto? Mandatos judiciales tienen más de 2 años, ¿ya? Por supuesto que ya no lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en dicha notaría, sino que generalmente le va a tener que usted decir al cliente que va a estar en el archivo judicial, ya que es donde se van, ¿cierto?, todos estos documentos cuando ya ha pasado, en el caso de los mandatos, más de 2 años, ¿ya? Bien, otorgar certificados o testimonio de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en sus registros. 9. Facilitar a cualquier persona que lo solicite el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que protocolicen. El término protocolizar, chiquillos, si bien también pareciera ser que es complejo, no es complejo, ¿ya? Protocolizar es darle, ¿cierto?, la validez, la legalidad al acto, a eso se refiere. Entonces, un simple, ¿cierto?, escrito es solo un escrito. Ya dijimos que tenía validez, sí, pero solo entre las partes. Para que tenga validez legal, se debe protocolizar, o sea, que intervenga un ministro de fe, en este caso, ¿cierto?, el notario, que es quien estamos hablando en este momento. Bien, autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste. Autenticidad significa también, chiquillos, validez, que el documento no esté alterado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay mucha gente que presenta y resulta que se nota que ahí la fecha, ¿cierto?, está borrada, que el nombre, ¿cierto?, está cambiado, que el root, ¿cierto?, se ve alterado y todo eso implica que un documento, ¿cierto?, inclusive puede ser falso. Entonces, eso es lo que está certificando el notario, que el documento es auténtico, o sea, que tiene validez y que no tiene ningún elemento que pudiera suponer que está alterado, manipulado o directamente falseado. A eso se refiere. ¿Ya? Bien, y los demás que les encomienden las leyes, ¿cierto? Siendo, por supuesto, una norma de carácter, ¿cierto?, residual, o sea, cualquier tipo de acto que les encomiende la ley. Bien, en relación con el tema inmobiliario, ¿qué otras funciones tienen los notarios? Uno, cumplir las instrucciones notariales, que son aquellas que las partes de un acto o contrato entregan al notario para que, cumplidas determinadas circunstancias o condiciones, proceda a ejecutarlas.
son anexas a la celebración de contratos de compra-venta en las cuales se hace entrega al notario del dinero, valores o documentos de pago que constituyen el pago del precio y que el notario debe entregar al vendedor cuando, por ejemplo, se ha cumplido el trámite de inscripción del dominio. Ya, esto se refiere, por ejemplo, cuando la persona, para asegurarse, va a decir, ok, voy a dejar un vale vista en custodia, ¿ya? Porque ustedes saben que ha pasado que a mucha gente, ¿cierto?, le estafan y resulta que, claro, hicimos todos los trámites legales, pero ¿qué pasó con la plata? Algo pasó con el dinero, ¿cierto? Entonces, para subsanar todas esas cosas, claro, usted, la persona, ¿cierto?, que va a estar comprando, va a dejar un vale vista, ¿cierto?, pero en custodia, ya en custodia del mismo notario. Entonces, en cuanto esté todo en orden y existe, por eso es tan importante que esté esta inscripción de manera correcta, porque cuando la inscripción ya salga, ¿cierto? El conservador dice, ok, positivamente se está arrojando, ¿cierto? Esta inscripción y quedó a fojas tanto, número tanto, ¿cierto? De don Juanito. Efectivamente, esa persona, ¿cierto? Puede ir a cobrar el cheque. ¿Ya? Entonces, la forma de asegurarse de don Juanito es que deje en custodia ese vale vista, por ejemplo. A eso se refiere. Bien. Número dos, protocolización de documentos. Ya dijimos que protocolizar es darle valor cierto legal. Consiste en el hecho de agregar un documento en el registro del notario a pedido de quien lo solicita. O sea que este documento que es válido lo vamos a ordenar de manera correcta en los registros que existan, ¿ya? A documento en el registro del notario a pedido de quien lo solicita. Repertorio notarial. Todo notario debe llevar un libro de repertorio destinado a anotar las escrituras públicas y los documentos protocolizados. Unos y otros estarán sujetos a una numeración correlativa y común determinada por orden de presentación. En el caso de la protocolización, se entiende su presentación en la entrega material al notario del documento con el pedido de protocolización. O sea, se está solicitando, ¿cierto?, esta inscripción que se agregue, ¿ya? A eso se refiere. Orden correlativo, ¿cierto? Ya sabemos que tiene que existir un orden cronológico y seguido respecto de lo que se está inscribiendo. A eso se refiere, ¿cierto?, este repertorio. Y por supuesto, en cuanto a el documento de escritura pública, siguiendo la diapositiva, está definida en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales, que señala, es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades legales por el competente notario, perdón, e incorporado en su protocolo o registro público. ¿Ya? Por supuesto que en este caso, ¿cierto? Se refiere a la validez que le va a dar que lo autorice un ministro de fe. A eso se refiere, ¿cierto? Otorgado con las solemnidades legales. Recuerden que actualmente el notario, ¿cierto? Para verificar la escritura entre ustedes, también, ¿cierto? Va a revisar. Si es que ustedes no lo llevan, va a proceder a la revisión. Ok, ¿qué tenemos acá? La señora María está, ¿cierto?, casada en sociedad conyugal. Ok, podemos hacer esto, pero va a tener que firmar el marido de la señora María porque ella está casada en sociedad conyugal. Bien, vamos a revisar, ¿cierto?, respecto a don Juanito. ¿Está esta persona inscrita en el registro? Todas esas cosas, si se fijan, también actualmente se están haciendo. ¿Ya? Bien. Con respecto a una escritura pública, se entiende por presentación la suscripción de ella por cualquiera de los otorgantes, mientras no haya sido firmada al menos por uno de los otorgantes, no hay presentación al notario para efectos de su inscripción en el repertorio. Cabe señalar que hay un repertorio notarial y otro del conservador. Claro, acá no hay que confundirse, chiquillo. Una cosa, ¿cierto?, es el notario como ministro de fe y lo otro, ¿cierto?, es donde va a llegar esta información, ¿cierto?, que nos interesa para mantener la historia de este inmueble, de este bien raíz. ¿Ok? Bien. ¿A qué se refiere este párrafo? Básicamente que cuando se extiende una escritura pública, generalmente va a quedar con fecha de la primera persona que firmó. Imaginémonos que es una sesión de derechos de varias personas, ¿ok?
varios hermanos van a cederle a un hermano, ¿cierto?, los derechos para que se quede solo este hermano, ¿cierto?, como dueño completo de los derechos de la propiedad. ¿Qué pasa? Que la escritura va a quedar con la fecha de la primera señora que firmó, la primera hermana. A eso se refiere, digamos, ¿cierto? Mientras no haya sido firmado al menos por uno de los otorgantes, porque para darle validez, generalmente la primera fecha que va a quedar es cuando firmó el primero de esos hermanos. ¿Ya? Bien. Siguiendo con la diapositiva. Los comparecientes de una escritura pública son el comprador y el vendedor. El artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales exige todos los comparecientes que deben intervenir en una escritura de compraventa deben ser individualizados con sus nombres, nacionalidad, estado civil, profesión o actividad, domicilio y cédula de identidad o pasaporte o documento de ingreso al país. ¿Ya? Según sea el caso. Finalmente, los comparecientes deben firmar. Esta es la señal inequívoca del consentimiento al contratar. ¿Se acuerdan qué dijimos cuando una persona no firmaba? Sea por la edad, por un tema cierto de que no sabe o no puede escribir. ¿Cómo lo va a hacer el cliente? ¿Se acuerdan de eso? Ah, con la huella. Con la huella, ¿ya? Y además, ¿qué requería la notaría? Sandra, muy bien. ¿Qué es lo que generalmente, aparte de que la señora Juanita va a poner la huella, qué más requeríamos? Que estuviera capacitada y no fuera una persona incompetente en su estado de mental. Claro, es cierto, además del certificado, cuando la persona es mayor de 75 años, van a exigir el certificado, ¿cierto? Que está con todas sus capacidades, ¿cierto? Y facultades mentales para poder generar algún acto jurídico. Pero además de eso, ¿qué? ¿O va la señora con la huella nomás y listo? Ah, ya tiene que ir también con la persona que la dé como la... Exacto, Sandra, muy bien. Exacto, ¿cierto? Generalmente ve el hijo de la señora, ¿cierto? Sí. Y Como coloca un ahí que está tipo firmando, ¿cierto? apoderado. Exacto, ¿cierto? Firma directamente, ¿cierto? Como testigo en ese acto jurídico en sí. ¿Ya? Muy bien, chiquillo. Bien, entonces, finalmente los comparecientes deben firmar. Esta es la señal inequívoca del consentimiento al contratar. El verbo firmar proviene del latín firmare, que significa afirmar, dar fuerza, seguridad. La firma va al final del escrito junto con la impresión digital. La escritura de compraventa debe acompañarse con otros documentos, las contribuciones de la propiedad y el certificado de matrimonio para acreditar sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Cómo sabía yo que la persona estaba separada de bienes? ¿Se acuerdan de eso? Supongamos que la señora o supongamos que le dijo que no se acuerda. Entonces usted tiene que probar, ¿cierto? Bajo qué régimen se casó. ¿Cómo lo sabía usted? ¿Se acuerdan? Certificado de matrimonio. También ¿Qué tenía que cierto. aparecer en el certificado de matrimonio? Porque el certificado de matrimonio, ¿cierto? Dijimos que Sí, aparece abajo, el nombre, la fecha de celebración, ¿cierto? sí, El abajo lugar, sale, el número, pero ¿cómo sabíamos nosotros el régimen? salía abajo estipulado que la persona estaba separada. Sí, Exactamente, exacto. Si no eso. hay nada, si no hay inscripción alguna, Mm. usted automáticamente sabe que es sociedad conyugal, ¿ya? Porque Eso la es como sociedad a, conyugal no es como a sale. pie de firma, profesora. Es como a pie de firma ese Sí, dicho. sí, Ya, exactamente, ya. exactamente. Lo mismo si la persona está divorciada, dice abajo que con fecha, supongamos hoy día, 11 de agosto, los cónyuges se divorciaron por sentencia del juzgado de familia de Viña del Mar. Sale ahí, ¿ya? Lo mismo aparece respecto a la separación. En este acto, los contrayentes, ¿cierto? Pactaron el régimen de separación de bienes, por ejemplo. Y si no sale nada, como le digo, ahí sí se acredita que efectivamente la persona se casó en sociedad conyugal y Ya, no con que no está sí, divorciada o con separación de, ¿ya? ok. Entonces, súper importante eso, chicos. La escritura de, ya lo vimos entonces, y ojo, que esto no es tan, o sea, esto que estamos leyendo, ya lo dijimos, es bien importante al momento de generar la documentación, porque acuérdense que si no están las contribuciones al día, obviamente, ¿cierto?
no vamos a poder realizar el trámite, ¿ya? Porque no tiene que existir deuda. Ese es obviamente el documento que ya lo repetimos varias veces, ¿cierto? Que lo otorga la Tesorería General de la República. ¿Ok? Bien, también el mandato en caso de que no esté, ¿cierto? Firmando la persona que está vendiendo, comprando, ¿ya? Importante recordar también cuando tenemos el caso de que son muchos hermanos, usted sugiera que exista un mandato a uno de ellos para que sea la encargada, ¿cierto?, de generar el acto. Ese mandato, ¿cierto?, especial de venta debe estar con anticipación al negocio que usted quiere, por supuesto, convenio. ¿Ok? Ya chiquillos, vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ir a break. Nos vemos en 15 minutitos más. Gracias, profe. Ya, nos vemos.
Ya, chiquillos, volvemos con la última parte de la clase del día de hoy. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Esto es como más técnico, ¿no? Es distinto a lo que habíamos visto, un poquito más, eh, más difícil de digerir, yo creo, porque tiene muchas funciones, ¿cierto? Es más técnico que práctico, así que finalmente poner ojo, hay cosas que son más prácticas Hoy no había visto el chat, efectivamente estaban respondiendo por ahí, pero quiero aclarar algo, ¿ok? Que no se les puede confundir, digamos, que puede ser materia de confusión, ¿ya? No es que alguien haya respondido, ¿cierto? Erróneamente, pero bien, efectivamente, no confundir, a propósito de lo que leí por ahí. Tenemos, ¿cierto? La separación de hechos, que significa, ¿cierto? Cuando dos personas están casadas, ¿cierto? Quieren poner fin al matrimonio. Y bueno, para los matrimonios, ¿cierto? Casados antes del 17 de noviembre del 2004 se exige solamente los testigos por ley, ya actualmente en los juicios, ¿ya? Los matrimonios que están casados después de esa fecha, del 17 de noviembre del 2004 se le exige además el trámite, ¿cierto? Del cese de convivencia, que ustedes saben que existe actualmente, ¿verdad? Bien, no confundir, porque esta persona, claro, cesó la convivencia con ese cónyuge. Recuerden que es cónyuge la palabra, no cónyuge. Es cónyuge, ¿ya? Recuerden entonces que en ese proceso, ¿verdad? En que cesa la convivencia de los contrayentes de dicho matrimonio, estamos hablando que efectivamente existe una separación de hechos, ¿verdad? Bien. No confundir con la separación de bienes, que es un régimen al cual pueden optar ambos cónyuges, ¿ya? Ya dijimos que en Chile existen tres tipos de regímenes, ¿ya? Entonces, no confundir. ¿Por qué se puede dar para confusión? Y por qué es importante, porque por supuesto en el primero de los casos nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a la situación actual de la persona y en el otro al régimen matrimonial, que no es lo mismo, ¿ya? Ojo con eso. Bien, entonces, y no olvidar, por supuesto, cuáles existen en Chile, la sociedad conyugal, ¿cierto? La separación de bienes y la participación en los gananciales, que no se ocupa mucho realmente la participación en gananciales porque ya dijimos que se refería principalmente, ¿cierto?, a estos cónyuges que tienen, ¿cierto?, un negocio o negocios donde genera varias utilidades. ¿Y qué pasa en términos prácticos con esto? Cuando, ¿cierto?, se sugiere este tipo de régimen a los clientes. Supongamos que tenemos, ¿cierto?, una pareja en la cual ella, ¿cierto?, tiene una sociedad con él y supongamos que respecto de las utilidades, ya uno de ellos tuvo un 30% de utilidades y el otro tuvo un 80% de utilidades. Al momento ya de disolver, ¿cierto?, este régimen, como existe esta participación en los gananciales, se va a compensar las utilidades de uno u otro, ya para que no se sufran las pérdidas. A eso se refiere en términos bien simples, digamos, lo que implica este régimen de participación en los gananciales, que como les digo, no se utiliza precisamente porque no se da de manera común, ya al menos no es que uno siempre le llegue casos así, respecto de cónyuges que desarrollan actividades con utilidad, ¿cierto? Con muchos negocios, con muchas propiedades, ¿cierto? Que implica que tengan un mayor, ¿cierto? Desarrollo económico, ¿ya? Entonces funcionan básicamente como una empresa, ¿ya? No implica solamente que me la compré con el artículo 150, no, ¿ya? Entonces no olvidar que si bien a lo mejor ustedes dicen, ah, bueno, obvio que se entiende. Sí, pero igual se puede dar a confusión, ¿ya? Entonces no confundir dicho esto, una calidad legal, ¿cierto?, con un régimen del matrimonio. ¿Ya? Eso les quería explicar. Y sí, efectivamente, claro, ahí me estaban respondiendo lo de las inundaciones, junto con todo lo que me conversamos con la compañera, ¿cierto?, que me respondió. Pero claro, faltaba que yo leyera el chat, chiquillos. ¿Ven? Si siempre tiene que pasar algo. Pero el otro Linda día la me consulta. asustaron, ¿ah? Yo revisé el audio. Y claro, yo dije, ¿cómo? Pero nadie me escuchó en esta clase y yo estaba hablando sola. Y no, efectivamente se escuchaba. Entonces, y mi pregunta era, o sea, los que estaban conectados todos tenían el internet malo. Esa era mi pregunta, porque yo decía, ¿cómo yo voy a tener? Yo no te, yo por eso escuchaba súper bien, o sea, cuando
hablaban por el chat, ¿cierto? Y no tenía ningún problema, entonces me parecía súper extraño. Pero bueno, lo bueno es Consulta, que... profe. Dígame. ¿Quieres una consulta? Igual yo tengo, se me está cayendo el internet. Sí. Em, eh, por ejemplo, si una persona que están separados y era con matrimonio normal, sin separaciones de bienes, ¿y cómo uno verifica si caso puede vender una sola persona o no? Porque tiene que estar al margen de la inscripción de matrimonio. Ya. En el Tiene que estar certificado de al margen, por eso yo le digo que usted tiene que pedir este documento, porque es súper importante saber que en el certificado de matrimonio, cuando hay algo que altera a esta sociedad conyugal, va a aparecer ahí, ¿ya? ya, Va a aparecer ahí ya, el régimen. De hecho, no solo eso, puede ser que la clienta les diga, no, si yo me casé, supongamos sociedad conyugal, pero después quisimos pactar, ¿cierto?, el otro régimen. Eso también se puede hacer, se hace a través de una escritura pública, ¿ya? Y eso ya. también debe constar en el certificado de matrimonio para que efectivamente usted pueda decir, ah, ok, ella puede disponer de sus bienes. ¿Ya? Ah, Y ya, ok. ojo, bien. Y ojo también, no confundir, porque si bien, claro, el patrimonio, el artículo 150 del Código Civil, nosotros ya lo hemos repetido mucho, pero ¿cuál es la gracia de ese artículo 150? La mujer está casada en sociedad conyugal. Ojo, en ese artículo no significa que se casó bajo el régimen de separación. Lo que sí es lo bueno de ese sistema es que la mujer actúa como si estuviera separada de bienes, ¿cierto? Respecto de dicho bien, en el que aparece que compró con el artículo 150. Pero eso es cierto durante el matrimonio, porque al momento del divorcio, y esto yo sé que aquí les puede generar muchas dudas, al momento del divorcio se elimina esta figura y entran todos los bienes a la sociedad conyugal. Entonces, para que la mujer pueda optar, ¿cierto?, a esa casa, al departamento que se compró con el artículo 150, ella va a tener que renunciar a todo lo demás. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. O sea, ¿se puede quedar con lo que se compró con el 150? Sí, pero tiene que renunciar al resto. ¿Ok? Entonces es súper importante porque eso también es materia de mucha duda. ¿Ya? Y eso se denomina el acto jurídico de la renuncia a los gananciales. ¿Ya? Que se hace obviamente al término del divorcio. ¿Ok? Profe, disculpe, pero eso es opcional para la persona. Si ¿Qué ella sí cosa? que es el asunto del artículo 150 al momento de separación. Sí, no es opcional. Lo que pasa es que el hecho de que esté el artículo 150, ¿qué significa? Que ¿Ya? la mujer lo compró, ¿cierto? Con su patrimonio, con Claro, producto de su trabajo, estando casada, ¿ya? ya, Y obviamente si la mujer dice, no, en realidad no lo quiero comprar con el 150, no, no le veo, ¿cierto? Ningún tipo de riesgo a mi matrimonio en sí, porque ojo que es algo súper válido, pero al día de hoy yo diría que son pocas las mujeres que lo hacen, ¿ya? ya, No es obligación, no es obligación que lo compre con el 150. Yo le digo solamente cómo se ve. Se entiende que la mujer que compra con el 150 actúa como si fuese separada de bienes, solo respecto claro. a bien. ¿Ya? Ya, pero al momento de separación, ¿qué pasa con ese artículo 150? No por eso, lo que pasa es que, a ver, al momento de disolverse ese vínculo, ¿Ya? acuérdense que el 150 opera en la sociedad conyugal, ¿ya? ¿Ya? Es esa la gracia, porque si lo tuviéramos en el de separación de bienes no tiene sentido, porque cada cónyuge va a ser dueño de sus bienes, ¿ya? Claro, Entonces, el 150 solamente opera cuando la mujer y el hombre se casan en sociedad conyugal. ¿Para qué? Para que esta mujer pueda proteger ese departamento, pueda proteger esa casa que compró, ¿cierto? Con producto de ya, su trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ya, Supongamos que usted lo compró con el departamento con el 150, o la clienta mejor. La clienta lo compró con el 150, ¿ya? Y resulta que ya, después se va a divorciar, ¿ya? Al ya, momento de que se genere el divorcio, hay que liquidar todos los bienes, porque acuérdense que se casaron en sociedad conyugal, o sea, formaron una comunidad de bienes. Y al ya, momento de esa liquidación, igual entra lo que se compró en el 150. Y para que ella se quede con ese departamento, tiene que renunciar a los gananciales, o sea, a todo lo demás que ganó, por eso se llaman gananciales, con este matrimonio y durante, por supuesto, el matrimonio. ¿Ya? Por ya. eso, ¿cuándo nunca va a entrar? Cuando básicamente la mujer, ¿cierto? Que compró antes del matrimonio, porque lo que estaba antes del matrimonio, obviamente no es necesario comprarlo con ningún artículo, porque siempre es parte de los bienes de cada persona, ¿ya? Porque no entran a la sociedad, ¿ok? Ya, ya, gracias, profe.
Ya. Ya, chiquillos. Y seguimos entonces. Esto es muy interesante y da para mucho, yo lo sé, pero, pero en realidad, en el caso de usted, las reglas generales yo creo que las he dejado súper, o he tratado al menos de transmitírselas lo mejor que se puede, para que no tengan problemas al momento de explicarle al cliente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a seguir, 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 seguir. Sí, compartir. Bien, aquí vamos a iniciar la presentación y quedamos en la página de Ava. Y ya nos quedarían las últimas dos clases, chiquillos, y tenemos el término, si mal no me falla la agenda. Nos quedaría solamente ver la ley, ¿cierto? Devuélveme mi casa, todo lo relacionado, ¿cierto? Con este arriendo, ¿ya? Y ahí terminarían el módulo, digamos, de aspectos legales del corretaje, ¿ok? Así que harto ánimo con lo que les queda, no es mucho, así Faltaría el que... módulo 2, profe. ¿Cómo? A nosotros nos falta el módulo 2, el de contabilidad. Ah, ya, ¿Sí? le falta eso. Bueno, pero igual es importante. Yo les decía lo que concierne conmigo, digamos, ya estaríamos con eso, ok. ¿Ya? Bien. Estoy grabando, ¿cierto? Porque hoy día no quiero tener ningún chiste. A ver qué alguien está hablando en el chat. Ah, ya, todo ok. Muy bien. Ya, chiquillos, entonces los libros que deben llevar los notarios, entonces no olvidar que acá yo sé que puede causarles como mucha confusión, pero acá hay un orden que lleva el notario y hay un orden que lleva el conservador. No confundir, ¿ya? Por supuesto que el acto de protocolización lo vamos a ver en ambos casos, ¿cierto? Porque es darle un orden a este documento que es válido, ¿ya? Pero no olvidar, entonces, súper importante, no confundir. La escritura la genera la notaría, ¿ya? El título lo genero con la inscripción que hice de esa escritura pública. ¿Se entiende eso? ¿O no se ¿Cómo, entiende eso? cómo fue, profe? Me enredé. Ya. Lo que pasa, no hay problema, yo se lo explico. Lo que pasa es que la escritura pública, ¿cierto? Por eso es importante porque a lo mejor la señora va a llegar con la escritura pública donde usted, ¿ya? Y eso es lo que se generó en la notaría, de rigor, ¿ya? Pero lo que se pide en un estudio de título, además de la escritura, es el título, ¿ya? El título de la propiedad. Y el título es lo que genera la inscripción de esa escritura en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Por eso vimos en las diapositivas que se nos repetía mucho la copia del título, porque efectivamente es lo que va a arrojar, ¿cierto? Del conservador de bienes raíces. ¿Ya? Entonces no confundir esas dos cositas que lo encuentro bastante relevante al momento de estudiar, ¿cierto? La documentación. Bien. Entonces, ¿qué libros llevan los notarios? Artículo 429, recuerdo que el COD, ¿cierto? Se refiere al código orgánico. Todo notario deberá llevar un protocolo, el que se formará insertando las escrituras en el orden numérico que les haya correspondido en el repertorio. Número 2, artículo 430, agrega. Todo notario llevará un libro repertorio de escrituras públicas y de documentos protocolizados en el que se dará un número a cada uno de estos instrumentos por riguroso orden de presentación. Viene a ser un registro cierto interno, ¿ya? Que se lleva en el caso de la notaría y en el caso del conservador. Bien, 3. A lo anterior se suma el artículo 430. Agrega, el notario llevará un libro índice público en el que anotará las escrituras por orden alfabético de los otorgantes y otro privado en el que anotará en la misma forma los testamentos cerrados con indicación del lugar de su otorgamiento y del nombre y domicilio de los testigos. ¿Ya? Por supuesto que, acuérdense que hablábamos de que los bienes de una persona podían tener un origen, en primer lugar, de un testamento, ¿cierto? En el caso de que la persona dispuso a través, ¿cierto?, de su voluntad a quién le dejaba sus bienes. Y si no hay testamento, se llama intestada. Ya eso se refiere cuando les aparezca el concepto por ahí, intestada, que no dejó testamento. Ya ustedes saben que no es común que la gente deje testamento, ¿ya? Y es súper mal. Pero yo digo, mejor que todos dejen testamento, sigue mucho más fácil y se ahorran después
los problemas, ¿cierto? Familiares, yo encuentro que es una muy buena forma que en realidad no se utiliza mucho. ¿Bien? Ojo, otra cosa que quería aclarar, no olvidar que cuando a usted, ¿cierto? El conservador le haga algún reparo, usted tiene, ¿cierto? El primer acto va a ser escritura de compraventa, la escritura hipotecaria, lo que sea. Cuando tengo un error, supongamos que está, ¿cierto? Mal individualizado, ¿cierto? El vendedor, supongamos. Está mal el nombre. Se le pasó en vez de Pedro Benito, usted le puso Pedro Fernando. Algún error tiene, ¿ya? O en vez de estar, ¿cierto? Divorciado, usted le puso casado y resulta que ya estaba divorciado a esa fecha. Bien. Importante que usted entienda que una es la escritura en sí, ¿cierto? De compra-venta, y lo otro es una escritura rectificatoria, que también se denomina escritura pública de rectificación, ¿ya? Eso es otra cosa importante que deben saber, ¿ya? La escritura matriz es una, y lo que se vaya a rectificar a través de esos reparos se denomina una escritura rectificatoria, ¿ya? Entonces, no confundir que igual son distintas, ¿ok? Bien, seguimos, chiquillos. Y ahora, ¿cierto? Pasamos a la Tesorería General de la República, ¿ya? Y el Servicio de Impuestos Internos. Por supuesto que acá lo relevante es el famoso certificado que hemos hablado, ¿cierto? En muchas de las clases, certificado, ¿cierto? De pago de contribuciones. La Tesorería General de la República de Chile es el servicio público encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales y en general de todos los servicios públicos. Debe asimismo efectuar el pago de las obligaciones del fisco y otros que le encomienden las leyes. Depende del Ministerio de Hacienda. En relación a nuestro curso de corretaje de propiedades, abordaremos la función de la Tesorería General de la República en relación al pago de impuestos territoriales designados por el Servicio de Impuestos Internos a través de un rol de propiedades o de avalúo fiscal. El rol de propiedades o de avalúo es un número único a nivel comunal que identifica las propiedades o bienes raíces. Encontrarás este número en la escritura de tu bien raíz y está compuesto por dos partes. Número de manzana o rol, o sea, la manzana donde se encuentra la propiedad, que generalmente está compuesta por 4 cuadras, ¿ya? Eso en términos generales. Número de manzana o rol y el número predial, ambos separados por un guión, ¿ya? Además, este número irá acompañado del sitio o subrol. Por ejemplo, rol 458-83 de la comuna de Santiago. Entonces, chiquillos, acá es súper importante que entendamos que el rol es un elemento base, ¿cierto? Que va a identificar la propiedad al momento, ¿cierto?, de generar este estudio de título. Siempre se va a pedir, de hecho, al momento de usted, ¿cierto?, sacar, sea por internet o de manera presencial, el certificado de deuda de contribuciones de un bien raíz, se le va a exigir este rol, ¿ya? Bien, acá tenemos una solicitud de asignación de rol de avalúo, ya siguiendo, ¿cierto?, con la diapositiva. Si ustedes se fijan, por supuesto, ¿cierto? Tiene que tener, ¿cierto? Un tipo de proyecto. ¿Esto cuándo se hace? Cuando generalmente, ¿cierto? Hay loteos y lo que se solicita es un rol o un pre-rol, ¿ya? ¿Cuándo derechamente va a otorgarse ese rol? Cuando la propiedad está efectivamente transferida. O sea, ya hicimos el trámite de inscripción en el conservador de bienes raíces. A eso se refiere. Si se fijan, tenemos, por ejemplo, un tipo de proyecto, subdivisión, documento, resolución, número, fecha, organismo emisor, dirección de obra municipal. Nombre de la comuna, San Felipe. Código de la comuna, las comunas tienen un código. Cantidad de unidades, 2. Nombre del propietario o beneficiario, ahí sale el nombre, ¿cierto?, de la persona y el RUT. El Servicio de Impuesto Interno certifica que el siguiente número de rol matriz es 303-12. Siempre es cierto, va al momento uno de solicitarlo, va a ser los ceritos de adelante generalmente, ¿ya? Bien, con acceso principal ubicado en Vieja, darán origen a los números de rol de avalúo que a continuación se detallan. Aputaendo, LT, apunta el olivo. Ya ahí se le está asignando un rol, ¿cierto? A cada loteo, como lo ven, ¿cierto? Esto se puede hacer tanto de manera presencial como de manera online, ¿ya?
También sucede que en caso de que el rol esté mal escrito en la escritura, también eso va a ser causal por si acaso de reparo. Y recuerden que todas las escrituras en la notaría por ley debe estar todo, aunque sean números, todo debe estar en letras. Todo debe estar en letras, si no la notaría no le va a dejar, ¿cierto?, proceder a la ratificación del acta. Una vez que se asignan los roles de propiedades, el Servicio de Impuestos Internos realiza de la tasación del inmueble, la cual determina el valor fiscal de la propiedad, clasificando el tipo de la misma, si es agrícola, rural, sitio eriazo, etc. Determinando también los valores de contribuciones que se deben pagar por dicha propiedad. Preguntas relacionadas al rol de avalúo de la propiedad. Es importante tener conocimiento en cuanto a dicha solicitud. Se solicita ante el Servicio de Impuestos Internos. Ya, ojo, en la ciudad, acá siempre la regla general, chiquillos, va a ser que el trámite se va a realizar donde se ubique el inmueble. Lo mismo que en materia, cierto, conservatoria, donde se ubica el bien raíz. La escritura no, ya, ojo, la escritura no, porque yo la escritura la puedo hacer en cualquier lugar, pero la inscripción de esa escritura debe ser donde se ubique el inmueble. ¿Ya? Eso es súper importante también que lo tengan claro si es que la señora Juanita les pregunta, uy, pero ¿sabe qué? Yo necesito vender, pero estoy, no sé, estoy en otro lado de Chile. Perfecto, se va a poder hacer esa sesión de derechos, por ejemplo, pero después se debe inscribir donde efectivamente se ubica el bien raíz. ¿Ya? Bien. ¿Qué persona debe conocer el número de rol de una propiedad? Toda persona que sea dueña, ocupante, usufructuaria, o sea que tiene el uso y goce de una propiedad, arrendataria o mera tenencia de una propiedad. Recuerden que el mero tenedor dijimos que es aquella persona que utiliza un bien pero reconoce que otro es el dueño, ¿ya? Tal como acá, ¿cierto? Aparece en el caso del arriendo, ya que al tener que pagar contribuciones necesita conocer el número de la propiedad o bien raíz que corresponde. ¿Qué necesito para encontrar mi número de rol? Debes conocer la dirección de la propiedad, nombre de la calle, pasaje o avenida, seguido por la numeración y la comuna correspondiente. ¿Cómo puedo obtener mi número de rol? Lo puedes obtener durante todo el año y es un trámite inmediato si es que el número de rol ya existe. Ten en consideración que al comprar una propiedad nueva, la asignación del rol no es inmediata, por lo que podría existir un retraso de parte del Servicio de Impuestos Internos en el envío del valor de las contribuciones de los sistemas de Tesorería General de la República. Recuerda que necesitas el rol de propiedad para pagar tus contribuciones y las fechas de vencimiento de las cuotas son el 30 de abril, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de cada año. Entonces, eso es súper importante porque si la escritura se verificó antes de esta fecha de contribución y se fue a inscribir al conservador después de una de estas fechas, sí o sí tiene que estar actualizada a esa fecha la deuda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Se entiende? No lo escuché bien. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Súper importante eso, porque a veces la gente se confunde y que no, la escritura se hizo a esta fecha, pero resulta que ahora no, tenemos encima el 30 de septiembre. O sea, necesitamos el certificado actualizado, ¿cierto? Al momento de generar todas estas actuaciones, ¿ok? Una vez designado lo de los roles, procedemos a la segunda fase que vendría siendo las gestiones relacionadas con la venta del bien raíz tramitadas en la Tesorería General de la República. Chiquillos, me dan un segundo que necesito responder un mensaje. Dame un segundito.
Ya. Así, chiquillos. Acá. Estoy compartiendo, ¿cierto? Bien. Acá quedamos entonces, ¿cierto? Sí. Bien, en el Servicio de Impuestos Internos hay igual bueno, hay algo súper, yo lo encuentro súper óptimo, que no se conoce mucho el documento, pero se denomina informe detallado de un bien raíz, ¿ya? Más allá de lo que estamos viendo acá en la diapositiva, chiquillos, se los dejo como dato, ¿ya? Y salen todos los detalles de una propiedad. Bueno, acá lo que estamos viendo, ¿cierto? Es el clásico, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Acceder. Dice, búsqueda de propiedades asociadas a una dirección predial, región, comuna, nombre de la calle, número, ¿ya? Bien, la población, si es que se supiere, pinchamos buscar, pero les sugiero, como les digo, el informe detallado de un bien raíz, que es súper bueno. Aquí me adelantamos. Si lo pasamos. Bien, para conocer el detalle del estado de tus contribuciones de bienes raíces, acceder a estos tres tipos de certificados: de deuda, de movimientos y de pago. Todos ellos los pueden solicitar en cualquier momento del año y son de costo cero. Certificado de deuda de contribuciones. Es un documento que emite Tesorería General de la República en el que podrás ver cuáles son todas las deudas vigentes y morosas, con el detalle de las cuotas de contribuciones que no han sido pagadas. ¿A quién está dirigido? Personas naturales y jurídicas, ¿cierto? ¿Qué necesito para emitir este certificado? Debes saber la comuna, el número de rol y el número de subrol de la propiedad de la que quieres hacer la consulta. Ay, yo no sé por qué los representados no saben que esta hora ya no es hora de detalle. Emisión. ¿Dónde puedo obtener este certificado? Puedes realizar este trámite de forma presencial en las oficinas de la Tesorería General de la República o en línea, ¿cierto? Eso también ya lo dijimos, chiquillos. ¿Me estoy viendo y escuchando, cierto? Sí, profe. Ay, súper, ya que decía conexión inestable, por eso les preguntaba. Bien, ingreso, ¿cierto? www.tgr.cl, certificados y comprobantes. Recuerden que en cuanto a la validez de los certificados, generalmente se pedían un plazo siempre en las instituciones de 30 a 60 días como tope, ¿ya? Siempre estos certificados que es cierto que se pueden sacar. En el menú superior coloco certificados y comprobantes, luego dirígete a certificado de contribuciones, selecciona la opción certificado de deuda de contribuciones. Haz clic en ingresar al trámite. Para obtener tu certificado debes ingresar la comuna, el número de rol y subrol de la propiedad que aparece en tus contribuciones. Es muy sencillo esto, chiquillos. Ya es muy, muy, muy sencillo de sacar y de obtener. Bien, aparte se puede dar las dos opciones ahí de hacerlo, ¿cierto? Bien fácil con la página de la Tesorería General de la República, es bastante rápido. Bien, certificado de movimientos de bienes raíces. Es un documento que da cuenta del historial de movimientos y actividades relacionados a la deuda que quieres consultar. ¿A quién está dirigido este certificado? Este documento está dirigido a propietarios de un bien raíz o potenciales compradores de uno que conozcan la región, comuna y el número de rol y subrol de la propiedad. ¿Qué necesito para obtener este certificado? Para realizar el trámite de manera online o presencial, debes conocer la región, comuna, número de rol y número de subrol de la propiedad consultada. Si no conoces esos datos y quieres hacer el trámite de forma presencial, debes presentar el cupón de pago de contribuciones, también conocido como aviso recibo. Lo puedes solicitar en la oficina de la Tesorería General de la República o lo puedes conseguir en tgr.cl. ¿Ya? Es muy, muy simple, chiquillos, consultar, ¿cierto? Este certificado. Bien, si se fijan, obviamente va a servir saber estos movimientos porque lo que está buscando, ¿cierto? Este futuro comprador es tener seguridad, ¿cierto? En lo que se está generando en esta compra-venta. Certificado de pago de contribuciones. ¿Esto se repite o yo me adelanté?
Certificado, no, certificado de deuda y este de pago de contribución. Acredita el pago de las deudas de contribuciones de bienes raíces a quien está dirigido, personas contribuyentes naturales y jurídicas que quieran acreditar los pagos de deudas de contribuciones. Lo mismo, debo saber la comuna, el número de rol y el número de subrol de la propiedad. Mismos lineamientos TGR de manera presencial o en tgr.cl. De hecho, ustedes ingresan, chiquillos, a la página y al costado derecho aparecen todas las pestañas de lo que estamos hablando y con los datitos pueden acceder a toda la información de manera fácil. Una vez pagadas las contribuciones del bien raíz, el inmueble estaría en condiciones de ser vendido. Claro, porque si no, ¿qué le va a girar el famoso conservador? Le va a girar el reparo, que es algo que ya hemos conversado en todas las clases. Entonces, ¿qué le va a decir? Falta el certificado, ¿cierto? De pago de contribuciones al día. Si usted presenta eso sin ese certificado, le van a reparar y mínimo, ¿cierto? Va a tener que, si lo adjunta en un tiempo prudente, en el mejor de los casos, en 7 días ya estaría, ¿cierto? Esa anotación presuntiva, porque así se denomina la anotación presuntiva, respecto a la actuación que usted esté generando. ¿Ya? Bien. Otras instituciones, Serviu, Registro Civil, etcétera, como lo vimos anteriormente, al momento de vender o comprar propiedades debemos saber el estado en que se encuentra, en todos los sentidos, tanto física y administrativamente, en que sus títulos estén ajustados a derecho. En el transcurso del estudio de título tendremos conocimiento del estado actual en que se encuentra la propiedad y en el caso de que se encuentren dificultades, veremos las soluciones correspondientes a las mismas y sabremos cuáles son las instituciones a las que nos tendremos que dirigir para sanear los títulos. En los casos de la posesión efectiva, esta se tramita en el registro civil, ya lo dijimos, ¿cierto? Se solicita un certificado de impuesto a la herencia en el servicio civil y finalmente se inscribe en el conservador de bienes raíces. Ejemplo, en el caso de Servius, si queremos vender una casa y la cliente es beneficiaria de uno de los subsidios otorgados, en Serviu debemos tener consideraciones específicas como la tasación realizada por un tasador inscrito en el MIMBU, ajustarse a los tiempos de pagos una vez Serviu apruebe la compra por su beneficiaria, etc. Cada venta en el transcurso de nuestra carrera será distinta y debemos estar preparados para resolver los inconvenientes que se presenten. Porque ya dijimos, ¿cierto?, que no es lo mismo cuando tenemos todo en orden respecto a una propiedad, cuando ocurren casos en que la persona ni siquiera tiene al día la resolución de posesión efectiva. Recuerden, por ejemplo, que, o sea, considerando que es cierto, la posesión efectiva es un acto cierto que se genera a nivel de servicio de registro civil e identificación, sabemos que no, lo que no nos importa es que la persona, ¿cierto?, llegue con su solicitud de posesión efectiva. No, eso no sirve. Lo que necesitamos es la resolución de la posesión efectiva. O sea, que se pronuncie esta institución señalando que está correcta la información respecto del causante, correcta la información de los herederos, correcta la información de los bienes y apruebe este acto. Esa posesión efectiva, ya dijimos, si se lo consulta un cliente, también debe estar inscrita a nivel conservatorio, ¿ya? De lo contrario, tampoco nos sirve de mucho, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿O vamos como avión? Vamos como avión, parece, ¿ah? ¿Todo ok? Todo bien. No sé si Sí, me profe, escribieron todo eso bien. ahora o recién. Ya, chiquillos. Bien, hasta hoy estamos bien con la materia, chiquillos. La prueba quedará habilitada desde las 10 de la noche hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, esas tengo las instrucciones para que puedan generar. ¿Ya? Si se fijan, hoy día repasamos también un poquito respecto a de los términos generales que vimos en materia de conservador de bienes raíces. Pero por supuesto que yo constantemente le estoy volviendo a repetir lo más importante para que ustedes en la práctica, ¿cierto?, puedan dar una buena asesoría respecto de la documentación en particular. ¿Ok? Bien, ¿qué puso ahí la compañera? La sociedad. Sí, súper importante lo que puso Lorena, o Lorena que está ahí de oyente. El divorcio, chiquillos, esto en términos, digamos, de matrimonio, que muchas veces la gente se confunde. El divorcio es lo único que pone fin
a los derechos hereditarios entre las partes. ¿Ya? Que es lo que les compete, es lo único. Hay mucha gente que dice, no, si yo estoy separado, pero es que separado da lo mismo. Si siguen vigentes las obligaciones. ¿Ya? Así que el divorcio, dentro de las causales, ¿cierto?, de término del matrimonio, es la única que pone fin a los derechos hereditarios entre las partes, ¿ya? Entonces, súper importante el último aporte que señaló acá Lorena, ¿ya? En el caso de que existe una separación, de hecho, eso lo único que prueba es un cese de convivencia entre las partes, pero no prueba que las partes están, ¿cierto?, desligadas una de otra en materia hereditaria. Lo único que finaliza la relación entre los cónyuges es el divorcio, ¿ok? Bien, Ya. chiquillos. Con esto termino, con esto me despido. No me acuerdo qué humorista decía así. Con esta me despido. No me acuerdo. Ya, Ya, silencio. entonces, bueno, voy a ponerle un poco de alegría, ¿cierto?, a la clase, porque si no, ¿qué humorista era? Si alguien se acuerda qué humorista era que decía esto, con esta me despido, no se le agradecería. Parece que es el Mombo Fica, no me acuerdo. Ya, No sé. Qué bueno, en todo entonces, caso, profe, la del divorcio no la tenía clara esa. Qué bueno. Porque siempre ¿cómo? he hablado del asunto del divorcio y no la tenía clara. Entonces, Sí, por eso confundía hay, mucho el asunto del divorcio con la separación. No, para mí era igual. no, no. De hecho, hay mucha gente que piensa, no, si estoy separado y resulta que, por ejemplo, uno de los cónyuges se enfermó y quedó imposibilitado de trabajar. Por supuesto que ese cónyuge que está imposibilitado de generar ciertos ingresos podría perfectamente demandar porque todavía subsiste, ¿cierto?, los deberes del matrimonio. Y uno de esos deberes es, ¿cierto?, cuidar al otro, ¿ya? Darle los medios Ya, para subsistir. Entonces, imagínense lo importante que es eso. Ya lo único que pone claro. fin, repito, a las obligaciones y a los derechos hereditarios entre los cónyuges El divorcio. es el divorcio, no hay otra Ya. forma. ¿Ok? Súper, profe. Ya, chiquillos. Entonces vamos a brevemente pasar la lista. Bien, Eduardo Álvarez, Paola Barraza, Carlos Bay, Geraldine del Pino, Paula Farías está presente, me dijo. Presente. Ya, gracias. Javiera Romina, no la vi hoy día. Lorena está presente. Marvin Gutiérrez, no. Vanessa Lagos, Nuri, no la vi tampoco hoy día la Nuri. Joana Orellana está presente. Winaldo no está, nunca más. Y Sandra Sobarzo, sí está Sandra, Presente, ¿cierto? profe. Sí. Estamos ok con la casa. Ya, chiquillos, yo llegando a la casa porque todavía estoy modo oficina, imagínense. Llegando a la casa voy a subir de inmediato el tema de la clase, ya, pero la prueba ya está habilitada, así que no tendríamos ningún problema pendiente, digamos, por hoy día. Ya me comprometo a eso, ¿ok? Ya, profe, por favor. Ya, chiquillos. Buenas noches, que estén muy bien y que les vaya súper bien en la prueba y recuerden que nos quedan poquitas clases, así que en realidad harto ánimo con lo que queda. ¿Ya? Buenas noches. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Ya. Chao, chao, gracias.